¿Sabías que la Biblia predice la llegada de un hombre que traerá paz al mundo solo para después sumergirlo en el caos absoluto? Esta antigua profecía, pronunciada por el mismo Jesús, habla de un líder que engañará a naciones enteras. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Durante siglos, estudiosos y creyentes han intentado entender cuándo y cómo ocurrirá. La profecía dice que este líder hará un pacto de paz con Israel. Será visto como un héroe global, un pacificador. Pero detrás de su carisma se esconde el mayor engaño de la historia. Todo esto será parte de un plan más oscuro. A mitad de ese tiempo de paz, romperá su promesa. Entrará en el tercer templo, que será reconstruido en Jerusalén, y en ese lugar sagrado se proclamará como Dios, y exigirá adoración de todo el mundo. Se levantará una imagen en su honor, y todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, serán obligados a aceptar una marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Este será el inicio de un tiempo de tribulación sin precedentes. Pero ¿por qué tantas personas no ven las señales? Estamos realmente tan cerca de ese momento. Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está por venir? El anticristo mostrará su verdadero rostro, desatando una feroz persecución contra Israel, los santos y todos quienes se nieguen a rendirse ante él. Desde Jerusalén hasta los confines del planeta, el pueblo escogido vivirá un periodo de persecución sin precedentes. Así comenzará una gran tribulación, un capítulo de sufrimiento que no tendrá parangón en la historia. Frente a esta amenaza profética que se cierne sobre la humanidad, surgen interrogantes que inquietan el alma. ¿Acaso se están sentando las bases para la edificación de ese tercer templo? ¿Qué ocurre en Israel mientras el mundo se encuentra sumido en la distracción? Cuando se manifieste la abominación de la desolación, los judíos reconocerán la verdad y comprenderán que Jesús es el verdadero Mesías. ¿Qué ocurrirá con aquellos que logren despertar a la verdad a tiempo? En el vasto horizonte de la profecía bíblica, el futuro no se presenta como una sombra oscura, sino como una revelación progresiva. Dios, en su infinita misericordia, ha levantado el velo temporal para que sus fieles puedan anticipar lo que se avecina, resistir la maldad y permanecer firmes en la verdad. Incluso los planes ocultos del enemigo, las maniobras del anticristo y el final de Satanás han sido registrados en tinta eterna en las Sagradas Escrituras. Estas revelaciones no fueron dadas a los poderosos de la tierra o a los sabios de este mundo. Es momento de estar atentos y preparados ante lo que aún está por llegar. Desde el principio se revela que Dios ha confiado su mensaje a personas humildes y leales, como lo fue Daniel. Este hombre no ejercía su ministerio como profeta en Jerusalén, sino que se encontraba en Babilonia, en un entorno de exilio, rodeado por ídolos y dentro de un imperio pagano. Sin embargo, en medio de leones, hornos y edictos humanos, el Señor le otorgó visiones extraordinarias sobre el futuro de los siglos. Entre estas asombrosas revelaciones, Daniel hizo referencia a un acontecimiento que alteraría el orden celestial, la abominación desoladora. Este término es recurrente en su texto y no se trata de una alegoría, sino de un anuncio profético con un significado muy claro. Está vinculado a tres aspectos fundamentales: la profanación del templo sagrado, la cesación del sacrificio constante y la imposición de algo impuro que ofenderá el lugar de adoración. En el libro de Daniel se menciona en 11:31 que fuerzas se elevarán de él y profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y establecerán la abominación desoladora. Además, en 12:1
se señala que desde el momento en que se retire el sacrificio diario hasta que se manifieste la abominación desoladora, transcurrirán 1290 días. Para Daniel, estas palabras no eran meras metáforas, representaban una advertencia real, la invasión del sitio más sagrado del pueblo de Dios. La interrupción del sacrificio continuo, que simbolizaba la adoración y el perdón diario, sería obligatoriamente anulada. En su lugar se colocaría un objeto que Dios rechaza, una ofensa que generaría desolación espiritual y juicio divino. La palabra hebrea para abominación evoca algo que repugna y es impuro, habitualmente ligado a ídolos paganos y acciones que ofenden la santidad divina. En cuanto a lo desolador, se refiere a los efectos devastadores de esa acción: ruina, vacío y abandono. El Señor reveló a Daniel que, en un momento específico del calendario profético, esta abominación sería instaurada, iniciando desde ese instante una cuenta regresiva de 1290 días, que simboliza 3 años y medio de juicio, persecución y devastación. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este mensaje es un llamado para reflexionar sobre la santidad y la importancia de lo que se adora y cómo se vive la fe en tiempos de prueba. La visión de Daniel abarca un significado que él mismo no llegaba a comprender por completo. En un pasaje, expresa su confusión al preguntar cómo terminarían los acontecimientos que había presenciado. La respuesta que recibió fue clara: debía continuar, ya que sus palabras permanecerían ocultas hasta la llegada del final de los tiempos. Esto nos indica que la abominación de la desolación no era solo un acontecimiento de su época, sino una profecía reservada para futuras generaciones, aquellas que vivirían la restauración del templo y su posterior profanación. La profecía de Daniel actúa como un mapa oculto bajo simbolismos celestiales, donde cada generación percibe un fragmento, pero la que está en el umbral del final tendrá la revelación completa. Este evento de abominación no es un suceso aislado, sino más bien un signo, una señal que advierte sobre lo que está por venir. A pesar de que Daniel no contempló su realización completa, fielmente plasmó las revelaciones que recibió, dejando así un legado profético que resonaría en la voz de Cristo. Por ende, para descifrar los tiempos venideros, es crucial regresar a las visiones de Daniel, ya que en sus mensajes reside la esencia de lo que el cielo comunica en días de juicio y ofrece entendimiento sobre el misterio del anticristo y su profanación del lugar sagrado. A lo largo de la historia, se han producido acontecimientos que, además de provocar sufrimiento entre el pueblo de Dios, también activaron señales proféticas que encontrarán su cumplimiento al final de los tiempos. Uno de estos sucesos fue la profanación del templo en Jerusalén a manos de Antioquio IV Epífanes, líder del imperio seleucida. Daniel había anticipado que en los últimos tiempos se perpetraría un acto abominable que conduciría a la devastación. En su texto menciona a un hombre de porte altivo que perseguiría a los santos y despojaría lo sagrado.
Si bien muchos elementos de su visión aún apuntan hacia el futuro, este hecho tuvo su primera manifestación literal en el siglo II a.C. Y cuando Antioquio desató su ira sobre Jerusalén, regresa a las enseñanzas de Daniel y descubre las claves para entender los tiempos actuales. Antioquio Epifanes dejó una huella imborrable en la historia y es vital conocer lo que sucedió. Exhorto a todos a descubrir más sobre estos sucesos cruciales. Las fuentes históricas, como Primera Macabeos y el libro 12 de las Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, ofrecen relatos detallados. Estos documentos coinciden en muchos aspectos. Antioquio invadió Jerusalén de manera brutal, asaltó el templo, se apoderó de sus riquezas y eliminó las ofrendas regulares. Emitió un decreto que prohibía la práctica de la ley mosaica, lo que incluía la quema de los rollos de la Torá, la prohibición del Sabbat y la circuncisión, y ordenó que los judíos ofrecieran sacrificios de cerdos en altares dedicados a dioses paganos. Uno de los actos más abominables fue la colocación de una imagen de Zeus en el altar del templo de Jerusalén. Ahí ordenó sacrificar un cerdo, un animal impuro según la ley divina, profanando así el núcleo del culto hebreo. Este acto fue intencionado y representó más que un simple movimiento político. Fue un ataque frontal a la fe en el Dios de Israel. El cerdo fue sacrificado en el altar y su sangre se arrojó en el lugar sagrado como si fuera un sacrificio válido. Luego, la carne fue cocinada y se obligó a los sacerdotes a consumirla, con la amenaza de muerte si se negaban a hacerlo. Algunos registros sugieren que incluso la grasa del animal se derramó sobre los utensilios sagrados. Todo esto no solo contaminó físicamente el templo, sino que también lo hizo espiritualmente, desvirtuando la adoración pura a Jehová. Tal como lo había anticipado Daniel, la desolación llegó. El culto cesó, el templo fue profanado y los devotos se retiraron a las montañas buscando refugio lejos de tanto sacrilegio. Flavio Josefo menciona cómo Antioquio prohibió las ofrendas en el templo y la observancia del sábado, al tiempo que erigió un altar a Zeus. La historia de estos eventos clave nos recuerda la importancia de preservar la fe y la cultura en tiempos de adversidad. Comencemos a reflexionar sobre una profecía que resuena profundamente en el tiempo. En Primeros Macabeos 1:54 se menciona cómo, en el mes de Chisb, en el año 145, un rey erigió una abominación sobre el altar de los holocaustos. Posteriormente, en el versículo 64, se describe un lamento profundo en toda la tierra de Israel. Esta escena había sido anticipada por Daniel, quien, aunque no conoció a Antioquio, escribió guiado por inspiración divina. En Daniel 11:31 se revela que fuerzas emergentes de este rey profanarán el santuario, interrumpirán el sacrificio diario y establecerán esta abominación. Lo que hizo Antioquio no constituyó la culminación de la profecía, sino que actuó como un símbolo, un adelanto de eventos venideros. Así como Antioquio invadió el templo, se proclamó como divinidad, mancilló el lugar sagrado y persiguió a los creyentes. Se anticipa que el anticristo repetirá estas acciones en los tiempos finales. El mensaje de Jesús en Mateo 24:15 es claro. Cuando el lector reconozca la abominación de desolación mencionada por Daniel en un lugar sagrado, deberá prestar atención. Si, 2 siglos después de Antioquio, Jesús consideraba que esto aún estaba por acontecer, el acto del rey solo sería una prefiguración de la catástrofe que se anticipa. Así que estudiar las acciones de Antioquio se transforma en un ejercicio vital de preparación espiritual ante lo que está por llegar. Si tal sombra provocó tanto sufrimiento, ¿qué impacto tendrá su cumplimiento real en los días del anticristo? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en Mateo 24:3, preguntándole sobre los tiempos y señales del fin, él
ofreció una de las enseñanzas proféticas más memorables del Nuevo Testamento, el discurso del Monte de los Olivos. En esa revelación, el Maestro no solo habló de guerras, hambrunas, epidemias y falsos mesías, sino que indicó un signo crucial, visible y apremiante, para reconocer el momento decisivo que marca el fin. Es un llamado a estar preparados y alertas. Invito a todos a reflexionar sobre estas palabras y a considerar la importancia de estar atentos ante las señales de los tiempos. La historia no solo es un relato del pasado, también permite vislumbrar lo que está por venir. Cuando observes en el lugar sagrado la abominación de la desolación mencionada por el profeta Daniel, ten presente que es crucial entender este aviso. Es un momento que exige una respuesta urgente. Quienes se encuentren en Judea deben huir a las montañas. Quienes estén en las azoteas no deben descender a recoger objetos de sus hogares. Y quienes laboren en el campo no deben detenerse a buscar su abrigo. Lamentablemente, aquellas mujeres que esperan un hijo y las que amamantan tendrán que afrontar dificultades extremas en esos días. Por ello, es recomendable que se rece para que la huida no coincida con el invierno o el día sábado, pues se avecinan días de gran tribulación, como nunca se ha visto a lo largo de la historia. Al contemplar la referencia de Jesús a la abominación de la desolación, podemos percibir que se trata de un anuncio futuro que aún no se ha cumplido. Al mencionarlo, señala que está vinculado a un evento visible y tangible, rechazando así interpretaciones alegóricas. Jesús confirma además que este acontecimiento ya había sido previsto por Daniel varios siglos atrás, enfatizando su seriedad. En los capítulos 9, 11 y 12 del libro de Daniel se describe un acto irreverente en el templo que interrumpirá los sacrificios cotidianos y conducirá a la ruina espiritual del pueblo. A su vez, Jesús incluye una advertencia significativa: el lector que comprenda. Esto sugiere que se requiere una atención especial, un estudio cuidadoso y una vigilancia espiritual para captar todos los matices de esta profecía. La expresión "en el lugar sagrado" se refiere, en el contexto judío del primer siglo, al Templo de Jerusalén, específicamente al lugar donde los sacerdotes llevaban a cabo su ministerio. Es interesante notar que, aunque Jesús pronunció estas palabras hacia el año 30 de nuestra era, el templo sufrió su destrucción a manos de los romanos en el 70 de Cristo, y desde entonces no ha existido templo en Jerusalén. Este hecho tiene profundas implicaciones para la fe y la vida espiritual de las generaciones actuales. Para que se cumpla de manera literal la profecía de Jesús, es imprescindible que se erija nuevamente un templo físico, donde el anticristo pueda asentarse y perpetrar esta abominación. Este aspecto ha sido respaldado por numerosos académicos. John Walford, un destacado teólogo, afirmó que el suceso de la abominación desoladora exige un templo tangible en Jerusalén. Esto no es simbólico. Jesús lo menciona como una señal escatológica que será evidenciada físicamente. Por su parte, Charles Ryrie, en su Biblia de estudio, sostiene que la abominación de desolación se refiere al acto del anticristo sentado en el templo de Dios. Esto sucederá a mitad de la tribulación. Se anticipa un templo real, no uno figurado. Tim LaHaye, en su manual profético, resalta que Jesús se refiere a un acontecimiento literal. La profecía de Daniel se cumplirá por completo cuando el anticristo ingrese al templo restaurado, se declare Dios y exija adoración. Actualmente se están llevando a cabo preparativos para ese templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha creado los utensilios necesarios. El sacerdocio está siendo capacitado. Las vestimentas sacerdotales están listas y las vacas rojas han sido criadas y revisadas para purificar el templo.
Todo se está organizando para que este signo se materialice de manera real. Este evento es el indicativo de una tribulación sin precedentes. Jesús no solo destacó que esta acción sería visible, sino que también advirtió que daría inicio a un periodo de juicio jamás experimentado en la tierra, la gran tribulación. En Mateo 24:21 se menciona: porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esta declaración se asemeja notablemente a Daniel 12:1, que dice que habrá un tiempo de angustia como jamás ha existido. La abominación desoladora se convierte, por tanto, en el símbolo que inaugura la etapa más oscura de la humanidad, los últimos 3 años y medio previos al regreso glorioso de Cristo. Ante la gravedad de esta situación, Jesús ordena: huyan. Este evento será tan alarmante que se exigirá a todos que escapen de inmediato, sin recoger pertenencias, sin regresar a casa, sin dudar. Prepárate para descubrir una verdad impactante que transformará tu comprensión de los últimos tiempos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. En Judea se desatará un acontecimiento devastador con repercusiones espirituales. La figura del anticristo se manifestará profanando el templo, lo que desencadenará una persecución global contra los fieles. Jesús mencionó una abominación visible en un lugar sagrado que provocará desolación, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue más allá al identificar al responsable de esta blasfemia. No se tratará simplemente de un sistema o una representación simbólica, sino de un individuo real, un agente del mal, un anticircle literal, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo se pronunció para corregir la creencia errónea de aquellos que pensaban que el día del Señor ya había llegado. Con autoridad apostólica, delineó el orden de los acontecimientos proféticos, colocando al anticristo en el centro de la escena final. Reflexionemos sobre el mensaje de 2 Tesalonicenses 2:1-4. En lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hermanos, les pedimos que no se alteren ni se preocupen fácilmente, ya sea por un espíritu, una palabra o una carta, como si proviniera de nosotros, indicando que el día del Señor está próximo. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Este día no llegará a menos que primero se produzca una apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o objeto de adoración, colocándose en el templo de Dios como si fuera Dios. Este pasaje nos muestra la culminación de la desolación abominable. Mientras Jesús mencionó el acto, Pablo presenta al actor detrás de este. ¿Quién es este personaje? El apóstol lo designa con 2 nombres proféticos: el hombre de pecado, símbolo de la máxima rebeldía humana contra Dios, y el hijo de perdición, condenado eternamente como Judas. Este ser se opondrá a toda forma de adoración verdadera y desafiará abiertamente a Dios, llevando a cabo el acto más blasfemo en la historia al sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por él. Esto no es un mero símbolo. Se debe interpretar de forma literal. Es momento de reflexionar sobre la profecía de Daniel y las palabras de Jesús. La figura del anticristo se manifestará en un templo renovado en Jerusalén, proclamándose como deidad. Según el Dr. John Walford,
El apóstol Pablo detalla las acciones que llevará a cabo este personaje, quien se exaltará por encima de todo lo sagrado y demandará veneración global desde ese templo en Jerusalén. El pastor y erudito John MacArthur afirma que esta época será testigo de la máxima blasfemia, donde el hombre de pecado ocupará el trono del templo, emulando a Cristo y proclamando su divinidad. Este evento es lo que se denomina la abominación de la desolación. Pablo menciona que este acto se efectuará en el templo de Dios, destacando que la expresión Naón tú refiere al santuario literal y no a una representación simbólica. Esto respalda la teoría de los pretribulacionistas, quienes señalan que un tercer templo será edificado en Jerusalén, ya sea antes o durante la tribulación, y que en la mitad de este periodo el anticristo se revelará plenamente y llevará a cabo su acto de profanación. Charles Reedy, en su Biblia de estudio, señala que este pasaje sugiere la necesidad de un templo real en Jerusalén a lo largo de la tribulación, que será profanado por el anticristo dentro de su rebelión escatológica. En los eventos que siguen, Pablo menciona que antes de esta revelación ocurrirá una gran apostasía, un alejamiento masivo de la fe. Este acontecimiento marcará el inicio de una serie de sucesos y luego se aludirá a lo que actualmente impide la manifestación del anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:7 se menciona que el misterio de la iniquidad ya opera. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio. Según los teólogos Tim LaHaye, Ryrie y Walford, quien retiene es el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia. Una vez que la Iglesia sea llevada, la restricción será levantada, permitiendo que el hombre de pecado se presente sin oposición. Aunque el destino del anticristo es sombrío, su triunfo será efímero, ya que Cristo pondrá fin a su arrogancia con su propia destrucción. Así que, mantente alerta y preparado para los tiempos que se avecinan. Es momento de prestar atención a las profecías que nos advierten sobre los tiempos finales. En 2 Tesalonicenses 2:8 se menciona la llegada de aquel que es desobediente, quien será revelado y enfrentará la fuerza del Señor, que lo aniquilará con solo su aliento y la esplendorosa luz de su retorno. Este es el mismo Jesucristo que fue despreciado. El Cordero llevado al sacrificio, ahora volverá con la autoridad de un león, usando su palabra para incluso consumir al usurpador. La visión del apóstol Juan en la isla de Patmos no es meramente una parábola, sino una representación profética de lo que está por venir, con símbolos que ilustran realidades espirituales y políticas que se manifestarán con gran poder en los últimos días. Una de las revelaciones más impactantes es la adoración global al bestia, su imagen y la imposición de una marca en toda la humanidad. En el capítulo 13 de Apocalipsis se revela la ascensión de dos personajes significativos. Una bestia que proviene del mar, que representa al anticristo, y otra que surge de la tierra, el falso profeta. Este último es quien realiza la abominación final, creando la imagen del bestia y obligando al mundo a rendirle culto. El pasaje de Apocalipsis 13, 11, 18 describe cómo surgió otra bestia de la tierra, con cuernos como los de un cordero, pero que habla con la voz de un dragón. Este ser ejerce la autoridad de la primera bestia y convence a la humanidad de adorar a la que había recibido una herida mortal, pero fue sanada. Realiza señales portentosas, incluso haciendo descender fuego del cielo ante los hombres, engañando a los que habitan en la tierra. Les ordena crear una imagen de la bestia que había sobrevivido a un ataque mortal y tiene la capacidad de dar vida a esa imagen para que hable, además de condenar a muerte a quienes se nieguen a adorarlo. Es esencial que estemos alertas y preparados para afrontar estos eventos proféticos. Presta atención.
te proponemos adentrarte en un tema de suma relevancia. En tiempos venideros habrá una imposición mundial donde todos, sin excepción, tendrán que recibir una señal en sus manos o en sus frentes. Esta marca determinará quiénes podrán comerciar, ya que aquellos sin ella estarán excluidos del ciclo económico. Es esencial comprender que esta renombrada señal está vinculada a una figura siniestra, cuya representación se conoce por el número 666. Observamos la creación de una imagen destinada a la veneración universal, evocando el momento donde Antíoco levantó la imagen de Zeus en el templo, y la advertencia de Jesús sobre una abominación concreta en un lugar sagrado. En la actualidad, un falso profeta produce una imagen viviente del bestia, dotada de habilidades para comunicarse y con poder aterrador. Esta situación sugiere una manifestación que combina aspectos sobrenaturales, probablemente con un componente tecnológico y demoníaco. La influencia de esta imagen será abrumadora, y quienes se nieguen a rendir homenaje serán severamente castigados. La imposición de esta adoración involucra un sello de sumisión que se depositará sobre la frente o la mano, y sin él, el acceso a la economía será imposible. Como menciona el doctor Tim LaHaye, esta representación no será simple escultura, sino un ente animado con poder maligno situado en un templo reconstruido, desde donde se exigirá la veneración global. Esta es la culminación de la abominación desoladora de la que se habló anteriormente. John Walbart destaca que en el capítulo 13 del Apocalipsis se concreta lo profetizado por Daniel y Jesús. El anticristo exigirá adoración desde Jerusalén, utilizando una imagen que simboliza su falsa divinidad. La conexión con las visiones de Daniel y las palabras de Jesús es clara. La ofrenda será suprimida y un objeto abominable tomará su lugar. Jesús también anunció que este acto será evidente en el lugar sagrado. Por su parte, Pablo declaró que el ser del pecado ocupará el templo proclamando su divinidad. Así, Juan vislumbra un futuro donde la humanidad se unirá en la adoración de esta imagen, y quienes se opongan enfrentará severas persecuciones e incluso la muerte. Este fenómeno trasciende cualquier símbolo general. Es un horror global que se impone de manera visible en la sociedad. Las implicaciones espirituales son serias. Rendir culto a la imagen de la bestia no es simplemente un acto político, sino una completa negación del auténtico Dios. Por este motivo, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se menciona un juicio eterno para quienes acepten esa marca. En este sentido, se cita el mensaje del tercer ángel, quien advierte enérgicamente que aquellos que se inclinen ante la bestia y su imagen, y que reciban su marca en la frente o en la mano, también deberán beber del vino de la ira divina, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su furia, siendo atormentados con fuego y azufre en presencia de los ángeles celestiales y del Cordero. Revisando el contexto, Jesús y el apóstol Pablo ya habían alertado acerca de la abominación desoladora, mientras que el apóstol Juan, en su revelación, detalla cómo se desarrollará este acontecimiento de manera escalofriante. El anticristo hará un pacto de paz con Israel que durará 7 años, según lo expuesto en Daniel. Durante la primera parte de este período, se permitirá al pueblo judío reiniciar sus sacrificios. Sin embargo, a la mitad de ese tiempo, el anticristo romperá el acuerdo, ingresará al templo reconstruido y se proclamará como Dios, exigiendo adoración universal. Esto se refiere a lo que Jesús describió como la abominación de la desolación, y Pablo corroboró al afirmar que el hombre del pecado se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En paralelo, un falso profeta,
Actuando como líder religioso al servicio del anticristo, establecerá una imagen de éste y exigirá que todos la veneren. Esta imagen será colocada en el templo y curiosamente hablará condenando a todos aquellos que no se sumen a su culto. Así, alcanzaremos la manifestación más extrema de la abominación desoladora. En cuanto a la persecución que sufrirán los judíos, al momento en que el anticristo se declare como Dios y coloque su imagen en el templo, comenzará una ola de persecución feroz contra el pueblo israelí, enfocándose especialmente en aquellos que rechacen esa divinidad. Te invito a reflexionar profundamente sobre estas profecías y su significado en nuestro contexto actual. Es hora de atender la advertencia que se establece en los escritos sagrados y reflexionar sobre su significado en el contexto actual. En el capítulo 12 de Revelación, se narra la persecución simbolizada por un dragón formidable que representa a Satanás, mientras que la mujer que da a luz al hijo varón encarna a Israel. El pasaje menciona que tras ser arrojado a la tierra, el dragón dirige sus ataques hacia la mujer que ha traído a la vida a su hijo. Esto sugiere que, luego de la abominación de la desolación, Satanás, aprovechando al anticristo, desatará una serie de hostilidades contra la nación israelí. No obstante, Dios garantiza que no se permitirá su completa destrucción. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El texto continúa indicando que a la mujer se le otorgarán las alas de un gran águila, permitiéndole huir hacia un lugar salvaguardado en el desierto, donde se le proveerá sustento durante un periodo de tiempo que se interpreta como 3 años y medio, correspondiente a la segunda mitad de la tribulación. Durante esta etapa, el Creador protegerá a un remanente fiel de Israel en este refugio. Muchos intérpretes de las Escrituras sostienen que la ubicación de esa protección podría ser Petra, una ciudad antigua en Jordania, conocida por su difícil acceso y su impresionante arquitectura tallada en la roca. Desde allí, aquellos judíos que sufran persecución encontrarán seguridad hasta el advenimiento del verdadero Mesías. Mientras tanto, el falso profeta impondrá a todos, sin distinción de condiciones, un sello en la mano o en la frente, una marca que será necesaria para participar en la economía. Este signo representa un compromiso de lealtad hacia el anticristo. Aquellos que se inclinen ante su imagen y asuman esta marca serán considerados fieles al sistema maligno, pero estarán bajo el juicio divino. Amigos, hemos analizado una profecía que se manifiesta a través de toda la Escritura, desde Daniel hasta el Apocalipsis. La abominación de la desolación emerge como un signo profético tangible, un indicador de la arrogancia final del ser humano frente a Dios. Este evento será consumado por el anticristo, quien se establecerá en el templo de Jerusalén, declarándose a sí mismo como divinidad, llevando a muchos a rendir culto a su imagen. Sin embargo, esta tiranía no perdurará eternamente. Es indiscutible que el mensaje es contundente. La promesa de la segunda llegada de Cristo es clara y el juicio del anticristo será ineludible. En el libro de Apocalipsis se describe cómo las fuerzas del mal se reunirán en un intento desesperado por enfrentar a quien monta el corcel y a su ejército. La bestia, líder de esa rebelión, será apresada junto al falso profeta que realizó señales engañosas que sedujeron a muchos. Ambos sufrirán una suerte terrible, siendo arrojados vivos a un lago de fuego ardiente.
El resto de los suyos será derrotado por la espada que emerge de la boca del rey. Esta escena pinta un desenlace trágico para la maldad que desafía la autoridad divina, un final marcado por el juicio y el fuego eterno. Así concluimos con este tema. Esperamos que haya sido de gran utilidad y aliento en tu vida. Te esperamos en el siguiente contenido. No olvides compartir tus impresiones, son valiosas para nosotros. Bendiciones para ti. ¿Sabías que existe un documento oculto en el Vaticano que describe con precisión escalofriante lo que está ocurriendo en el mundo actual? Prepárate para descubrir una verdad que cambiará por completo tu percepción de la realidad. En una audiencia solemne que quedará marcada en la historia, una declaración extraordinaria resonó entre los muros del Vaticano. Un manuscrito profético, custodiado durante siglos en los archivos más clasificados, había sido finalmente revelado. Este documento, según se proclamó, solo debía abrirse cuando la humanidad se aproximara al umbral de los tiempos finales. Las visiones contenidas en este texto fueron registradas por un monje ermitaño del siglo XIII, reconocido por poseer algunas de las revelaciones más enigmáticas y profundas jamás documentadas. Lo más perturbador de estas profecías es su descripción del Hijo de Perdición, no como un conquistador externo, sino como una figura cultivada desde dentro de las propias estructuras de la civilización humana. Observa el panorama actual con nuevos ojos. La degradación moral ha alcanzado proporciones alarmantes que confirman las predicciones ancestrales. Datos reveladores muestran que más de la mitad de la población estadounidense considera deplorable el estado ético de su nación, mientras que una porción cada vez menor acepta principios sagrados como guía moral suprema. La brecha económica ha creado una polarización social explosiva. Una élite minúscula concentra la mitad de la riqueza nacional, mientras que la mayoría lucha con las migajas restantes. Esta desigualdad ha detonado protestas masivas con lemas revolucionarios que desafían el orden establecido. Estas manifestaciones no son casuales. Son el cumplimiento de advertencias milenarias sobre los últimos días, cuando el amor se enfriaría y la injusticia florecería como nunca antes. El segundo segmento del manuscrito secreto revela una predicción aún más escalofriante, escrita al final del siglo XIX. Vendrá un tiempo cuando la humanidad dejará de buscar la voluntad divina, consultando en su lugar a máquinas sobre qué hacer. El dominador no necesitará espada, pues tendrá cautivas las almas humanas en los circuitos helados de procesadores. ¿Te suena familiar esta descripción? Estamos inmersos en una era donde sistemas algorítmicos determinan casi cada aspecto de la existencia humana. Estas inteligencias artificiales deciden qué información consumimos, qué productos adquirimos y qué perspectivas adoptamos, creando cámaras de eco de contenido personalizado. En el ámbito educativo, las nuevas generaciones han abandonado la sabiduría de padres y maestros, recurriendo en cambio a tutores artificiales que moldean sutilmente sus concepciones del mundo. Lo que parece orientación útil, gradualmente forma una generación que ya no razona, sino que recibe pasivamente. La inteligencia artificial ahora redacta legislación, diagnostica enfermedades, gestiona empleos e incluso escribe sermones religiosos. En su búsqueda del progreso, la humanidad ha entregado el discernimiento moral y las decisiones de vida o muerte a sistemas sin emociones. La advertencia resuena con claridad. La IA no te eliminará con espada, te despojará lentamente del alma, llevándote a olvidar orar, reflexionar y buscar al Dios viviente. Los desastres devastadores que sacuden América actualmente, incendios arrasadores, tormentas de nieve, sequías extremas, tornados destructivos, avalanchas,
podrían ya no ser fenómenos naturales, sino componentes de una estrategia para sembrar caos. La manipulación climática ha pasado de teoría conspirativa a realidad inquietante. Informes científicos, experimentos militares clasificados y anomalías meteorológicas inexplicables testifican algo profundamente antinatural. Durante más de una década, programas experimentales han sido sospechosos de alterar patrones climáticos extremos, desde precipitación artificial hasta manipulación electromagnética de capas atmosféricas superiores. Aunque los gobiernos niegan públicamente la militarización, las tormentas extrañas, nevadas fuera de temporada y perturbaciones geomagnéticas inexplicables han despertado temores globales. ¿Existe una mano invisible utilizando los cielos como arma de guerra? Tecnologías capaces de desatar pulsos electromagnéticos poderosos, interrumpir el escudo geomagnético terrestre o desestabilizar la presión atmosférica para crear eventos catastróficos. Estados Unidos ha observado con horror cómo inundaciones han anegado el este del país en lugares intocados durante décadas. Texas, tierra famosa por sus planicies abrasadas por el sol, fue golpeada por una ventisca mortal que paralizó sin advertencia en pleno apogeo primaveral. Es caos diseñado para quebrar la voluntad humana, empujar naciones hacia la desesperación, hacer que el mundo clame por un salvador. Cualquier salvador que pueda restaurar el orden desde el borde del colapso. ¿Quién es la persona que secretamente está concentrando poder y es considerada la encarnación de esta figura profética? El que se opone secretamente a Dios, situándose entre luz y tinieblas para ejecutar grandes conspiraciones, no es otro que Jared Kushner. Este empresario, inversionista y exfuncionario gubernamental estadounidense, conocido como yerno del presidente electo Donald Trump, a través de su matrimonio con Ivanka Trump, sirvió como asesor principal de Trump de 2017 a 2021. También fue director de la Oficina de Innovación Americana. ¿Podría ser él la figura profetizada? Nos acercamos a lo que las Escrituras describen como la abominación desoladora. La verdad sobre él podría ser mucho más inquietante de lo que podrías imaginar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Oriente Medio, donde conflictos históricos han estado latentes durante siglos, una iniciativa de paz que involucra a Israel y Palestina se ha estado desarrollando. Este plan, reflejado en discusiones en las Naciones Unidas desde 2020, parece a primera vista un paso hacia la unidad. Sin embargo, algunos lo encuentran ominoso, recordando profecías bíblicas que advierten sobre una figura poderosa que algún día profanará un templo en Jerusalén. En línea con esto, el plan de paz de Kushner ha involucrado discusiones sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, planteando preguntas sobre sus motivos. En 2017, Kushner fue instrumental en la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, persuadiendo tanto al entonces presidente Trump como a líderes israelíes para apoyar la medida. Aunque no podemos sentirlo, existe una manipulación silenciosa en curso. La tecnología avanzada está haciendo que más aspectos de nuestras vidas, comunicaciones, movimientos e incluso pensamientos sean accesibles, sentando las bases para el tipo de control total previsto en la profecía bíblica. Visualiza un mundo donde viajar, trabajar o realizar compras dependa de seguir las reglas de una autoridad central. Esto no es distopía distante, es una realidad emergente.
Tecnologías como identificaciones digitales, vigilancia biométrica y sistemas de monitoreo impulsados por IA ya no son futuristas. Están aquí. Las Escrituras advierten sobre un día cuando nadie podrá comprar o vender sin portar la marca de la bestia. Esta advertencia se siente cada vez más relevante mientras vemos tomar forma la infraestructura para tal control. Las monedas digitales y blockchain, aunque útiles, también tienen potencial para supervisión financiera extrema. Naciones como China, Estados Unidos y la UE están explorando monedas digitales de bancos centrales que podrían programarse para dictar cómo se usan los fondos, haciendo del cumplimiento una condición para el acceso. Cuando el anticristo aparezca completamente, manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por una fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto, haciéndolo aparecer como un salvador. Esta bondad percibida cegará a muchos ante su verdadera naturaleza, permitiéndole apretar su control sobre dominación total. Satanás, el maestro del engaño, estará detrás de esta nueva religión, una tan atractiva que la humanidad la encontrará casi irresistible. El falso profeta realizará maravillas increíbles, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo. Estas señales milagrosas reforzarán las afirmaciones de divinidad del anticristo, llevando a innumerables personas por mal camino. Esta religión falsa será cuidadosamente elaborada para cautivar y controlar. Probablemente combinará elementos de varias creencias, ideologías y filosofías para atraer universalmente. Al presentarse como una figura unificadora, el anticristo explotará el anhelo de paz y unidad de la humanidad. Las Escrituras hablan claramente de señales que precederían el fin de la era: guerras, hambrunas, plagas y engaño creciente. Estos eventos fueron llamados el comienzo de dolores de parto, advirtiendo que se intensificarían como contracciones de trabajo mientras el mundo se acerca al clímax de la historia humana. Cristo también advirtió sobre persecución generalizada y una tribulación tan severa que sin intervención divina ninguna vida humana sobreviviría. Un evento profético clave que mencionó fue la abominación desoladora, una profanación que requiere la reanudación de sacrificios en el Templo de Jerusalén. Aunque Israel reclamó Jerusalén en 1967, esto indica que eventos críticos podrían desarrollarse rápidamente en cualquier momento. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. El apóstol Pablo describió este rechazo voluntario, explicando que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de personas que suprimen la verdad con su maldad. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario de Cristo será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes.
Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. Como las Escrituras nos recuerdan, la hora ha llegado para que despierten de su letargo, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche casi ha terminado. El día está casi aquí. ¿Existen múltiples caminos hacia la salvación? ¿Están todas las religiones llevando al mismo Dios? ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias, es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Jesús no se unió a ninguna religión establecida de su día cuando comenzó su ministerio. Los líderes religiosos rápidamente lo vieron como competidor y amenaza. Sus seguidores y la iglesia que estableció a menudo fueron vistos como secta o incluso culto, perspectiva que ha persistido en algunos círculos hasta hoy. Jesús advirtió que muchos que aparecen exteriormente religiosos se sorprenderían al saber que habían estado en el camino equivocado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando sus discípulos preguntaron sobre las señales de los tiempos finales, Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre, reclamando autoridad de Él, pero finalmente llevarían a las personas por mal camino. Se nos instruye probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno y se alinea con las enseñanzas divinas. Hoy, innumerables denominaciones representan interpretaciones variadas del cristianismo, con diferencias en creencias sobre el Espíritu Santo, bautismo y otras prácticas. Algunos bautizan rociando agua, otros vierten mientras algunos insisten en inmersión completa. Con tales variaciones, uno podría preguntar, ¿importa lo que uno cree y practica? Las Escrituras enseñan que estas distinciones sí importan. Seguir a Cristo no es meramente cuestión de elección o conveniencia. Involucra dedicación a vivir de manera que refleje la verdad divina como se revela en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento enseñaron consistentemente que había un solo sendero hacia la vida eterna en el reino de Dios. Subrayaron que la salvación se encuentra en una sola manera. Pablo reforzó este punto escribiendo, hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Corrigió a los corintios por escuchar ministros que hablaban sobre Jesús, pero no fueron enviados por Él, enfatizando que simplemente invocar el nombre de Jesús no asegura que un mensaje se alinee con sus verdaderas enseñanzas. Las Escrituras son claras que adorar otros dioses no es equivalente a adorar al Dios verdadero por otro nombre. Tales actos rompen el primer mandamiento. Pedro declaró sobre Jesús, la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debamos ser salvos. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos divinos, sentir pena por haberlo hecho
y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. El Espíritu Santo nos proporciona no solo el don de vida eterna, sino también la fuerza para servir a Dios fielmente. Entramos en este mundo como seres físicos con vidas limitadas, creados mortales y sujetos a muerte. La inmortalidad viene solo a través del Espíritu Divino. Sin Él, finalmente cesaremos de existir. No hay camino alternativo. La salvación se encuentra solo a través del arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. No hay atajos, no hay rutas alternas al reino de Dios. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús prometió construir su iglesia, nos aseguró que perduraría. Dado que Él es la cabeza de su iglesia, quiere que seamos parte de ella ahora. Jesús advirtió que cualquiera que intentara entrar de cualquier otra manera es ladrón y salteador. Debemos examinar nuestras creencias alineándolas con enseñanzas bíblicas. Las Escrituras son la fuente suprema de verdad, ofreciendo la única guía confiable hacia vida eterna en el reino de Dios. Uno de los aspectos más desafiantes del cristianismo es reconocer cuán difícil es vivir como cristiano. El mundo a menudo ve a los cristianos como personas que establecen altos estándares morales, pero luchan para cumplirlos. Según investigación del Grupo Barna, palabras como sentencioso, hipócrita y fuera de contacto se usan frecuentemente para describir el cristianismo, no solo en Escocia, sino globalmente. Incluso Jesús expresó decepción en aquellos que me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo, destacando que no todos los que afirman ser cristianos verdaderamente siguen sus enseñanzas. En Escocia, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que se identifican como cristianas no creen en elementos básicos de la doctrina cristiana. Un cristiano que no sigue a Cristo por definición no es un verdadero cristiano, razón por la cual muchos ven la fe con escepticismo. Pero ¿qué hay de aquellos tratando sinceramente de seguir a Jesús? Ellos también son imperfectos. ¿Su imperfección desacredita el cristianismo o simplemente es parte del viaje? Ser cristiano es multifacético, pero se centra en la acción. El apóstol Santiago explicó que la fe sin obras está muerta. La creencia en Dios es esencial, pero sin acción no es fe verdadera. Después de todo, incluso los demonios creen y temen a Dios, pero se niegan a obedecerle. Un cristiano genuino va más allá de la creencia, abrazando arrepentimiento, bautismo y recibiendo el Espíritu Divino. Un cristiano verdadero busca una relación continua con Dios, estudiando activamente su palabra, orando y esforzándose por entender su voluntad. Un cristiano verdadero continuamente se examina a sí mismo, buscando maneras de crecer y estar a la altura de los mandamientos divinos. Siguen los mandamientos de Dios, sabiendo que la obediencia no siempre es fácil, pero hay una característica que a menudo se pasa por alto y puede incluso parecer embarazoso admitir.
Un cristiano verdadero sigue siendo defectuoso. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto, y nadie puede hacer eso sin tropezar en el camino. El término griego para hipocresía, hipocrisis, originalmente se refería a actuar. En el teatro antiguo, los hipócritas eran actores interpretando roles para cautivar audiencias. Cuando Jesús acusó a líderes religiosos de hipocresía, los estaba llamando actores, personas haciendo un espectáculo de piedad, pero con corazones lejos de devoción genuina. Su justicia era toda una actuación. Hoy, sin embargo, a menudo etiquetamos a cualquiera que lucha por estar a la altura de sus valores como hipócrita. Pero quedarse corto no siempre es hipocresía, es simplemente humano. Cada persona lucha con estándares que a menudo son difíciles de cumplir, pero nuestras respuestas a estas luchas varían. Cuando enfrentamos quebranto, tenemos dos opciones: trabajar para repararlo o pretender que el quebranto es una mejora. En nuestro mundo, la tendencia se inclina hacia lo último. Es más fácil y no demanda cambio. Pero Dios trabaja con aquellos que admiten su necesidad de sanidad, que buscan superar sus faltas en lugar de redefinirlas como virtudes. Un cristiano verdadero es alguien que reconoce su quebranto y trabaja con Dios para repararlo. Ser cristiano no significa vivir sin defectos. Más bien, se trata del proceso de transformación, incluso si a veces es desordenado e imperfecto. A través del Espíritu Santo, los cristianos son gradualmente transformados. Dios sabe que su pueblo enfrenta desafíos difíciles y no emerge ileso. El apóstol Pablo escribió: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Aunque podemos tropezar una y otra vez, el viaje de un cristiano verdadero no falla. En cambio, se levantan después de cada caída sabiendo que el justo podrá caer 7 veces y se levantará. No se trata de las caídas, se trata de levantarse. Incluso mientras el hombre exterior soporta dificultades, un cristiano se enfoca en el crecimiento interior, apuntando hacia la genuinidad de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No lograr perfección inmediatamente, sino establecerla como meta y presionar hacia ella cada día. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como nazarenos, término que aparece solo una vez en las Escrituras. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús, siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. El nombre llevaba un grado de estigma social, ya que Nazaret y Galilea, por extensión, a menudo eran vistos como lugares de bajo estatus. Aún así, los primeros seguidores eran conocidos como nazarenos, posiblemente haciendo eco de su asociación con Jesús como la rama o renuevo. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio, quien escribió contra herejías en el siglo IV, proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos.
Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Epifanio los describe como distintos de judíos tradicionales porque creían en Cristo, pero diferentes de cristianos principales por su adherencia a la ley mosaica. Mientras las creencias de los nazarenos, como observar el sábado y otras costumbres judías, los distinguían de otros grupos, su fe central permanecía arraigada en Cristo como el Mesías. Sin embargo, tanto las sociedades judía como romana a menudo los veían como forasteros y enfrentaban oposición frecuente, incluso maldiciones formales en sinagogas. Según Epifanio, siguiendo la advertencia de Jesús sobre la destrucción inminente de Jerusalén, muchos nazarenos huyeron a lugares como Pella en Jordania antes de la caída de Jerusalén en 70 d.C. Continuaron extendiéndose, migrando eventualmente a regiones de Asia Menor y más tarde a Europa, preservando sus prácticas y creencias incluso frente a persecución. En Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo se dirige a la iglesia temprana, animándola a aferrarse a su fe en medio de desafíos. Amonestó a la iglesia de Éfeso diciendo: «Has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras». Este recordatorio de permanecer firme en la fe es tan relevante para cristianos hoy. Los nazarenos proporcionan ejemplo de compromiso con verdades fundamentales a pesar de oposición. Igualmente, los cristianos modernos son animados a mantenerse fieles a la palabra de Dios, manteniendo su amor por sus enseñanzas y permaneciendo vigilantes en vivir la fe que profesan. Así como los nazarenos se aferraron firmemente a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios, así también deben los cristianos hoy esforzarse por vivir según el camino que abrazaron. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, siendo descrito como teniendo un impacto sin rival en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como estoicismo y neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. La vida temprana de Agustín incluyó un periodo hedonístico en Cartago, donde tuvo una relación larga con una mujer que le dio un hijo. Bajo presión de su madre, eventualmente abandonó esta relación y persiguió celibato dentro del sacerdocio católico. Durante este tiempo, las perspectivas de Agustín sobre sexualidad cambiaron. Influenciado por su experiencia, condenó toda expresión sexual como inherentemente pecaminosa, incluyendo intimidad marital, que veía negativamente. Esto lo llevó a abogar por celibato sacerdotal y la noción de que el sexo debería servir solo procreación, concepto que moldeó la postura de la Iglesia sobre sexualidad durante siglos. Sin embargo, sus enseñanzas no se alinearon con la perspectiva bíblica de la sexualidad como vínculo sagrado exclusivo dentro del matrimonio. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Agustín también animó oraciones a María, escribiendo oraciones que apelaban a ella como intercesora y consoladora. Su defensa popularizó la práctica, pero conflicta con enseñanzas bíblicas que instruyen a creyentes orar a Dios Padre y reconocer a Jesús como único mediador. Los escritos de Agustín se extendieron a interpretaciones del milenio, afirmando que la Iglesia católica misma era el reino milenario.
Esta postura ignora la enseñanza bíblica en Apocalipsis, que retrata el milenio como período futuro cuando Cristo regresará y reinará con los santos resucitados. La perspectiva de Agustín difuminó distinciones entre gobernanza terrenal y divina, y minimizó la promesa bíblica de un reino literal por venir. La Iglesia de Dios, leal a las enseñanzas de Jesús, se opuso a muchas doctrinas introducidas por Agustín y otros. Enfrentando persecución, los creyentes a menudo huyeron a áreas remotas como Asia Menor y Armenia para mantener su fe, como nota E.H. Broadbent en La Iglesia Peregrina. Estos creyentes resistieron la fusión de Iglesia y Estado y buscaron seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento sin interferencia. A pesar de persecución, remanentes del cristianismo verdadero continuaron, manteniendo compromiso con los mandamientos divinos y creencias transmitidas desde los apóstoles. La verdadera Iglesia de Dios persistió a través de la historia, aunque a menudo oculta o perseguida, y permaneció fundamentada en las Escrituras en lugar de doctrinas humanas en evolución. Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, ¿sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Realmente se refería a Pedro? Mateo 16:18. A menudo ha sido interpretado como estableciendo a Pedro y sus sucesores como teniendo autoridad casi absoluta. ¿Pero es esto lo que Jesús quiso decir? En Mateo 16:18, después de que Pedro identificó correctamente a Jesús como el Cristo, Jesús respondió con una declaración intrigante sobre construir su iglesia sobre una roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos interpretan esto como Jesús diciendo: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Esta creencia llevó a la doctrina de que Pedro era el fundamento de la iglesia, recibiendo las llaves del reino de los cielos y autoridad para establecer doctrina y gobernar. Esta interpretación llevó a la doctrina de sucesión papal, donde la supuesta posición de Pedro como la roca se cree que ha pasado a cada papa sucesivo, dándoles la misma autoridad. Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. Solo Cristo es sólido, inmovible y el verdadero fundamento de su iglesia. Si Jesús hubiera querido decir Pedro, simplemente habría dicho: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. En cambio, Jesús estableció que Él, como la roca suprema, sería el fundamento. El énfasis en Mateo 16:18 no está en el papel de Pedro, sino en el hecho de que Jesús realmente estableció una iglesia. Esta iglesia, o eclesia, que significa llamados fuera, tendría rasgos identificadores únicos, como se muestra a través del Nuevo Testamento, fundamentada escrituralmente. Una iglesia que basa sus enseñanzas únicamente en las Escrituras, no tradiciones humanas, guardando el sábado bíblico y días santos, tal como Jesús y los apóstoles observaron, nombrada bíblicamente, refiriéndose a sí misma como la iglesia de Dios, un rebaño pequeño y perseguido. Jesús la describió como rebaño pequeño que a menudo enfrenta persecución, enfocada en predicar el reino, comprometida a difundir el evangelio del reino mundialmente. Este entendimiento clarifica que Jesús realmente estableció una iglesia,
pero fue construida sobre sí mismo como fundamento, no sobre Pedro o cualquier otro líder humano. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. En este conocimiento permanecemos firmes, vigilando y esperando mientras nos preparamos para dar la bienvenida al Rey que viene. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor, y se arrepiente del mal. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. Aquellos que abracen fielmente la verdad de la palabra divina recibirán la promesa suprema: vida eterna, comunión con Dios y participación en su reino eterno. El mundo entero reflejará las bendiciones de una creación restaurada bajo autoridad y amor divinos. Las Escrituras hablan de un grupo que será divinamente protegido y sellado antes de los severos juicios del día del Señor. Apocalipsis 7:2-3 describe un ángel ascendiendo con el sello del Dios viviente, mandando que no venga daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean marcados. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia fiel en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos creen que el fundamento para el sistema del anticristo ya puede estar en su lugar. Un concepto erróneo común es ver al anticristo como figura distante. Sin embargo, recientemente, profetas y cristianos conocedores de las Escrituras han notado eventos globales alineándose con las visiones de Apocalipsis, insinuando su potencial ascenso. Con el poder global centralizándose, la noción de una sola figura controlando el mundo parece posible, atrayendo atención a profecías bíblicas sobre el ascenso del anticristo. Históricamente, naciones como Estados Unidos, Grecia e India lucharon ferozmente por soberanía, pero ahora muchas se alinean con entidades globales como la UE, OTAN y ONU, comprometiendo autonomía. Algunos sugieren que este cambio hacia autoridad central puede sentar las bases para el anticristo, como se representa en Apocalipsis, donde tiene dominio sobre todas las naciones. Los avances tecnológicos mejoran el control global, permitiendo vigilancia vasta y seguimiento de datos, fomentando así condiciones maduras para un solo líder global poderoso. El tiempo se acorta y las señales se multiplican. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo. ¿Estarás preparado cuando llegue ese momento decisivo? Tu respuesta a esta pregunta podría determinar no solo tu futuro temporal, sino tu destino eterno. Formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino:
Esta cuestión de autoridad ha creado divisiones que impactan no solo iglesias, sino familias, comunidades e incluso naciones. ¿Quién decide el mejor curso de acción en asuntos morales y qué estándar debería guiarnos? Tradicionalmente, la Biblia sirvió como este estándar rector, respetado incluso por quienes no seguían completamente sus enseñanzas. Sin embargo, mientras la sociedad descarta cada vez más la autoridad bíblica, la confusión moral ha aumentado. Las Escrituras advierten sobre la capacidad limitada de la humanidad para discernir el bien del mal independientemente. Oh Señor, sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos de Dios, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar la obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. ¿Sobre qué fundamento construyó Cristo su iglesia? Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿realmente se refería a Pedro? Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como los nazarenos, término que aparece solo una vez en la Biblia. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús, referidos como aquellos que siguieron el camino. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado,
practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, descrito como teniendo un impacto sin igual en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como el estoicismo y el neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Mientras nos acercamos a tiempos sin precedentes, el llamado es claro: permanecer firmes en las Escrituras, mantener vigilancia constante y prepararse para lo que viene. La infraestructura para el reino del anticristo ya está en su lugar, tejida profundamente en los sistemas de nuestra sociedad. No necesitará construir su régimen desde cero, simplemente heredará una red existente de control global. Esto plantea un punto importante. La presencia del anticristo ya se insinúa a través de los sistemas e instituciones que vemos a nuestro alrededor. Entre algunos judíos ortodoxos, hay conversación creciente de que estos podrían ser tiempos mesiánicos, el período que lleva a la llegada del Mesías judío largamente esperado. ¿Estamos al borde de un punto de inflexión profético o podría algo aún más ominoso estar desarrollándose? Te animamos a reflexionar sobre las revelaciones escriturales que arrojan luz divina sobre este viaje hacia comprender la realidad del anticristo. Jared Kushner, estadounidense con profundas raíces judías, ejerce influencia notable en Israel, alineándolo como figura única en esfuerzos de paz entre Israel y el mundo árabe. Pero hay otros aspectos intrigantes en su perfil. Kushner posee el edificio en 666 Quinta Avenida en Nueva York, propiedad comprada en 2006 por asombrosos 1.8 mil millones. Este edificio, construido en 1957, está ubicado cerca de sitios significativos como la Catedral de San Patricio y el Centro Rockefeller. Con múltiples señales alineándose, el mundo parece equilibrado al borde de los tiempos finales. Una figura carismática global, apoyada por redes influyentes y estrategias audaces, está surgiendo en el escenario mundial. Las Escrituras hablan de una figura final llamada valiosamente el Hijo de Perdición, el Desolador, el Hombre de Pecado, la Bestia o el Anticristo que ejercerá poder sin paralelo. Por ahora, su llegada está restringida por el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero una vez que emerja completamente, traerá un reino de oscuridad y control sin precedentes sobre la tierra. Si creemos que el anticristo aparece completamente, ¿qué sucederá? Manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto. Esta religión falsa probablemente prometerá iluminación, paz y una nueva era de logros. Atraerá a intelectuales y buscadores espirituales presentando una visión de un mundo unificado, libre de conflictos pasados. El atractivo del anticristo será de múltiples capas. Presentará soluciones a crisis globales como inestabilidad económica, guerra y problemas ambientales, pintándose como líder benevolente. Con carisma e intelecto notables, el anticristo parecerá entender perfectamente las esperanzas y temores del público, presentándose como el líder ideal en tiempos turbulentos. La verdadera naturaleza del anticristo
permanecerá oculta hasta que sea demasiado tarde para que muchos reconozcan su engaño. Su revelación completa depende de un tiempo específico, como se describe en las Escrituras, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, pero el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. Este versículo apunta a una restricción divina, a menudo identificada como el Espíritu Santo y la Iglesia, que actualmente previene que el anticristo se revele completamente. Este retraso sirve dos propósitos: da a las personas más tiempo para buscar salvación y prepara al mundo para el juicio divino inevitable. Las Escrituras aseguran a los creyentes que no están destinados a soportar la ira de Dios. A pesar de la indignidad humana, a los creyentes se les ofrece salvación y se les promete protección del juicio completo de Dios. Después del rapto de la Iglesia, el juicio divino se desarrollará, particularmente en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, durante los cuales la tierra experimentará devastación. Durante esta turbulencia, el anticristo ascenderá, ofreciendo falsas promesas de paz a un mundo desesperado. Incluso mientras guerras, desastres naturales y otras señales del tiempo final crean un escenario maduro para el engaño. Después de que la Iglesia sea raptada, el anticristo abandonará su fachada pacífica, revelando su verdadera naturaleza tiránica y desatando tribulación sin precedentes. Finalmente, hay un contraste marcado entre los misterios de la piedad y la iniquidad. Mientras Cristo encarna vida y salvación, el anticristo traerá destrucción y engaño. Este choque final entre el bien y el mal definirá el último capítulo de la humanidad. El misterio de la piedad se centra en Jesucristo, quien, como Dios encarnado, vivió entre la humanidad, murió por nuestros pecados y resucitó. Este pasaje revela el plan divino de salvación, ofreciendo vida eterna a todos los que creen. Como Dios llevó a los israelitas fuera de Egipto, se encontraron atrapados con el Mar Rojo ante ellos, montañas a cada lado y el ejército egipcio cerrándose rápidamente por detrás. Desde una perspectiva humana, parecía una situación imposible sin escape. Sin embargo, Dios no está limitado por obstáculos humanos o circunstancias desesperadas. Ya tenía un plan. Mientras Moisés podría no haber conocido todos los detalles, confió en la palabra divina y pasó confiadamente su mensaje. Cuando Dios partió el Mar Rojo, la fe de Moisés y su mensaje animaron al pueblo a dar un paso adelante y confiar. Dios mantuvo su palabra, como siempre lo hace. Cada israelita cruzó seguro en tierra seca, mientras sus enemigos fueron engullidos por las aguas que regresaban. En el debate de la salvación, algunas iglesias enseñan que es únicamente por gracia divina, enfatizando la creencia en el sacrificio de Jesucristo como suficiente sin necesidad de guardar los 10 mandamientos. Otros sostienen que las buenas obras pueden ganar salvación, viendo la vida eterna como resultado de vivir moralmente. Pero alguna de estas perspectivas es completamente precisa. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Ha cambiado Dios su postura sobre asuntos morales? En años recientes, numerosas iglesias han cambiado su postura sobre sexualidad, provocando la pregunta: ¿son estos cambios actualizaciones necesarias o revelan un problema más profundo? Por ejemplo, en 1972, la Iglesia Metodista Unida declaró que la práctica no era compatible con la enseñanza cristiana y prohibió el matrimonio entre personas del mismo género. Sin embargo, con el tiempo, la perspectiva de la Iglesia sobre este asunto evolucionó, creando división significativa dentro de la denominación. Para 2024, 7.600 congregaciones se habían separado, con 5.600 saliendo solo en 2023. Ese mismo año, la Iglesia Metodista Unida oficialmente levantó su prohibición sobre matrimonios entre personas del mismo género y votó para permitir clero LGBTQ, reflejando aceptación creciente dentro de la Iglesia.
Esta tendencia no se limita a una denominación. Otras iglesias, incluida la Iglesia Católica Romana, la denominación más grande del mundo, también enfrentan presiones similares para adaptar sus perspectivas. La igualdad es un principio clave y se ha convertido en valor popular en la esfera pública. Bíblicamente, la igualdad está arraigada en la idea de que todos los humanos, masculino y femenino, están hechos a imagen divina, concepto fundacional que refleja alta consideración por la vida humana. La historia de la creación misma introduce igualdad con Adán y Eva, diferentes pero iguales en potencial espiritual. Sin embargo, a través de la historia, las sociedades a menudo se han quedado cortas, devaluando mujeres, aplicando esclavitud y discriminando por raza, creando divisiones profundas, reflejadas incluso dentro de comunidades religiosas. En el Nuevo Testamento, Pablo instó a los creyentes a rechazar estas divisiones, enfatizando que los seguidores de Cristo deberían tratar a otros con bondad y respeto. Dios proporcionó a la humanidad con sus leyes, muchas de las cuales están escritas en tono prohibitivo, como los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Estas restricciones no son arbitrarias, sino que sirven para frenar nuestras tendencias humanas naturales. Cuando Adán y Eva eligieron escuchar a Satanás en lugar de seguir la instrucción explícita divina en el jardín del Edén, comenzaron a desarrollar una naturaleza humana que resiste a Dios. Esta naturaleza inclinada hacia el mal se convirtió en la lucha universal de la humanidad, siendo Cristo la única excepción. Las leyes divinas están diseñadas para establecer límites que limiten nuestra deriva natural hacia acciones dañinas. Reglas específicas sobre comportamiento sexual incorrecto reflejan la intención divina de guiarnos lejos de acciones que llevan al daño. Algunos sugieren un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, interpretando al primero como más severo y al último como únicamente misericordioso. Sin embargo, Jesús declaró que predicó la palabra del Padre, reflejando exactamente lo que había aprendido de él. Tanto el Padre como Jesús permanecen inmutables en su carácter santo y justo. Dios no cambia su postura sobre verdades o principios morales. Su carácter es inquebrantable y sus leyes reflejan consistentemente esa santidad, justicia y bondad. Hay múltiples caminos hacia la salvación. Están todas las religiones llevando al mismo Dios. ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias, es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples. Esta semana algo incomún está aconteciendo en Israel, y la mayoría del mundo ni siquiera lo nota. No es solo un conflicto político, ni un movimiento militar aislado. Lo que está ocurriendo es monumental. Las señales están ahí. Profecías antiguas, ignoradas por siglos, están empezando a cumplirse, y con ellas una transformación silenciosa pero imparable ya está en marcha. Gobiernos, religiones, estructuras sociales, nada quedará intacto, porque lo que está a punto de revelarse cambiará el curso de la historia. ¿Puedes sentirlo? Esa tensión en el aire, como si algo grande estuviera a punto de estallar. No es una coincidencia, no es un accidente. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo oculto? Jesús ya dejó mensajes claros sobre lo que vendría en los tiempos finales. Las pistas están a la vista y se están materializando frente a nosotros con una precisión sorprendente.
Mientras muchos se burlan o minimizan estas señales, tildándolas de exageraciones o fantasías, hay quienes comienzan a verlas con nuevos ojos. Para estos últimos, se abre un sendero hacia una comprensión más profunda y transformadora, y es que el despertar no llega de golpe, sino en forma de pequeñas señales que, una vez conectadas, revelan una imagen poderosa. Cada vez más personas sienten que algo está cambiando en el ambiente espiritual del mundo. No se trata de miedo, sino de una invitación a observar con atención lo que está ocurriendo. Las palabras de Jesús no fueron casuales, fueron advertencias con propósito. Lo que estás a punto de conocer no solo cambiará tu perspectiva, sino que podría sacudir los cimientos de tu entendimiento actual. La verdad contenida en la palabra sagrada no falla. Cada línea es una brújula que nos orienta en medio del caos. Y mientras Israel, corazón de la historia bíblica, vive momentos intensos, los ecos de disputas y el murmullo de posibles enfrentamientos resuenan con fuerza en el escenario mundial. Pero no temas, porque todo lo que está ocurriendo forma parte de un proceso mayor. Mateo 24:6 nos recuerda que este tipo de acontecimientos deben suceder. Las tensiones que se intensifican no son el final en sí, sino señales del camino hacia algo mayor. Entender esto nos prepara emocional y espiritualmente para lo que viene. Lo que ves en las noticias no es una simple coincidencia ni un ciclo repetido de la historia. ¿Y si te dijera que estos acontecimientos forman parte de un diseño profético meticulosamente escrito hace miles de años? Nada de lo que sucede en el escenario internacional es fortuito. Cada paso, cada decisión, cada alianza está dentro de un propósito que se extiende más allá de lo humano. Esto no es teoría conspirativa ni superstición, es una lectura espiritual que conecta los eventos actuales con un guión que ha sido revelado gradualmente. Las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar y quienes estén atentos entenderán que no se trata de política ni de azar, sino del cumplimiento de una voluntad mayor. Tal vez este tema ya haya cruzado tu camino antes, pero su profundidad merece una revisión más seria. No es simplemente una narración religiosa ni una historia que se cuenta en los templos. Es una alerta urgente. Un llamado directo a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver, porque los textos antiguos están cobrando vida en nuestros días. Lo más sorprendente es que este mensaje trasciende creencias individuales. No importa de dónde vengas o en qué creas, lo que está ocurriendo es universal y afecta a todos por igual. Es una invitación a dejar de lado la indiferencia y comenzar a buscar respuestas con sinceridad. Las profecías de las Escrituras no son cuentos del pasado ni metáforas poéticas. Son mapas del tiempo que apuntan a lo que está por venir. Si las interpretamos correctamente, podemos anticipar acontecimientos y comprender mejor nuestro papel en ellos. Es un llamado a despertar la conciencia y ver más allá de lo superficial. Cada señal, cada suceso inesperado puede entenderse como una marca en el sendero que lleva al gran desenlace. No están ahí por accidente. Son faros en medio de la oscuridad que nos guían si decidimos prestar atención. La relación entre los eventos actuales en Israel y el destino de la humanidad nunca ha sido tan clara, desde conflictos que arrastran siglos de historia hasta movimientos estratégicos recientes. Todo parece entrelazarse en una narrativa que tiene impacto global. No se trata solo de una región, es una pieza clave en un tablero mucho más amplio. Es momento de detenernos y reflexionar profundamente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mirar más allá de lo visible y reconocer que lo que está en juego va mucho más allá de la geopolítica. La transformación que se avecina tocará a todos los rincones del planeta.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las señales no son meras coincidencias ni producto del azar. Son llamados que resuenan como ecos en el viento, intentando despertar a una humanidad dormida. Estar despiertos espiritualmente nos da la posibilidad de actuar, de tomar decisiones conscientes, de prepararnos para lo que se avecina. Este es el momento para dejar la pasividad atrás. Es tiempo de comprender que no somos espectadores, sino protagonistas en una historia que aún se está escribiendo. Y esa historia necesita de voces que se levanten, de corazones que comprendan y de personas dispuestas a abrazar la verdad con valentía. Nos encontramos en una era dominada por la confusión y la inseguridad. Las tensiones geopolíticas aumentan, los conflictos sociales se propagan como fuego y el desconcierto emocional afecta a millones. En este panorama global convulso, una nación vuelve a estar en el centro de todas las miradas: Israel. No es una coincidencia. Esto ya había sido mencionado en los antiguos escritos, que aún hoy cobran vida con fuerza sorprendente. Y lejos de generar temor, estos eventos deben ser comprendidos como una invitación a una mayor conciencia. El conocimiento profético se convierte en una llave que nos permite interpretar el presente a la luz del plan divino. Aquel que decide observar sin prejuicios y escuchar con el corazón encontrará sentido donde otros solo ven caos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La gravedad de la situación actual es evidente. Los roces entre naciones aumentan y los conflictos internos desgarran a los pueblos desde dentro. Las palabras pronunciadas en Mateo 24 cobran vida de manera inquietante. Guerras por doquier, enfermedades que desafían la ciencia y desastres que estremecen los cimientos del planeta. Lo que fue anunciado como señales futuras ya se encuentra desplegado ante nuestros ojos. Cada día parece acercarnos a una línea invisible de no retorno. Las señales no se limitan a lo visible. Hay un componente espiritual en todo lo que se desarrolla. Y cuando las profecías se alinean con los titulares de las noticias, es un llamado claro a prestar atención con urgencia. ¿Puedes sentirlo? Pestes que paralizan naciones, conflictos armados sin solución, terremotos que sacuden territorios, escasez de recursos, colapsos económicos. Todo parece encajar en una secuencia cuidadosamente anunciada. La inestabilidad se convierte en una constante y las voces espirituales comienzan a despertar del letargo. Y en medio de este despertar, surge una percepción común entre los que sienten que algo mayor se acerca. El tiempo parece comprimirse y hay una sensación creciente de que los cielos están en movimiento.
Las fuerzas celestiales parecen estar listas, como si estuvieran alineadas, esperando una señal. Muchos sienten que algo trascendental está por manifestarse en nuestra generación. A pesar de las evidencias, no todos están dispuestos a aceptar esta realidad. Hay quienes ridiculizan las señales, diciendo que todo esto ya se ha dicho antes, que siempre ha habido guerras y desastres. Pero esa actitud también fue prevista. Las Escrituras advierten que, en los días finales, surgirán voces burlonas, siguiendo sus propios deseos y negando la veracidad del mensaje eterno.